Amén. En vivo y en directo. Así que bueno, esta hermosa noche de lunes, el tema a compartir es el verdadero evangelio del reino. Así que usted nos puede ver también vía Facebook, desde el perfil del pastor Antonio de Castro Campos. ¿Listo, pastor Antonio? Amén. Amén. Le dejamos los micrófonos. Bendiciones a todos los que nos escuchan a través de esta estación de radio. Amén. Como siempre es un gusto poder estar un lunes más aquí en esta estación del cielo. Amén. Amén. El tema, pastor, es el verdadero evangelio del reino. El verdadero. Pastor, ¿qué está usted diciendo? ¿Que hay uno que es mentiroso? No, para nada. Es que, bueno, normalmente, ¿verdad? Cuando me toca compartir aquí, hablo un poco de lo que el día anterior en la congregación de Puente Moreno hablo, ¿no? Y yo he dicho que mucha gente no comparte el verdadero evangelio del reino. Habla del evangelio del reino. Y si usted quizás no sepa, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces, si le quitamos la palabra evangelio y le ponemos buenas nuevas del reino, como que entendemos buenas nuevas del reino. ¿Por qué buenas nuevas? Porque son las cosas nuevas que van a continuar bajo la voluntad del Dios y Padre eterno. La Biblia, ¿verdad?, que dice que hay el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto es palabra del reino de Dios. Es palabra del reino de Dios. Pero no es el evangelio del reino de Dios. El antiguo pacto es la palabra del reino de Dios y es la palabra que se enviaba a través de la ley de Moisés, ¿verdad?, que se enseñaba y decía la palabra que todos tendrían que vivir por ellas y cumplirlas. Y el que obedecía la palabra, ¿verdad?, pues era un hijo de Dios. Pero antiguamente no se mencionaba la salvación a través de Jesús, sino era a través de obedecer la ley. Por eso cuando Cristo viene, dice que son las buenas nuevas del reino de Dios. Porque en el nuevo pacto, Jesús no va a estar hablando acerca de vivir bajo la ley, sino vivir sobre lo que se prometía que iba a venir, que era la salvación por fe a través de la gracia. Toda la ley, la palabra del reino de Dios, esa ley hablaba de que un día iba a venir el Salvador del mundo a expiar los pecados, ¿verdad? Jesús mismo le dijo a sus discípulos cuando resucitó, le citó las palabras que desde Moisés y los profetas, le citó las escrituras que hablaban de él. Y así fue. Y todo eso era para que se cumpliese, ¿verdad?, a la hora que él vino a este mundo. Por eso usted siempre ha escuchado que cuando Jesús hablaba decía, para que se cumpliese, para que se cumpliese. Es que no todo tiene que ser repetitivo, ¿verdad? No porque Moisés tocó con la vara y se abrió el mar, necesariamente por generaciones todo el mundo tiene que abrir el mar, no. Fue un propósito. La predicación del reino de Dios, del antiguo pacto, fue un propósito por el cual Dios quiso enviar a su pueblo para que fuera salvo, pero también había un propósito en esa ley de Dios que hablaba de que un día iba a venir el Salvador. Amén. Bueno, ahora yo quiero entrar rápidamente a la palabra en Mateo 24:14. Mateo 24:14, dice así: y será predicado este evangelio del reino. Ahí está. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Si le quito evangelio, digo, y será predicado las buenas nuevas del reino en todo el mundo.
¿qué es lo que se tiene que predicar? Que Jesucristo es quien salva, sana y libera. Que aquel que la Escritura en el Antiguo Pacto decía que un día vendría, ¿verdad? Y expiaría los pecados, llegó y estaba presente. Esta parte de la Biblia de Mateo 24, 14, esta parte es cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y de muchas cosas que le dice acerca de los tiempos finales, Jesús le dice en Mateo 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, decía yo ayer, ¿quién es el autor del evangelio del reino? Por supuesto que Jesús. Jesús es quien va a enseñarle, a sus 11 discípulos, primeramente, porque no fueron los únicos, fueron más. Ya lo expliqué la vez pasada, que también mandó a 70 a que hablasen acerca de él. Pero primero discipuló a sus 12, ¿verdad? ¿Y de qué los discipuló? Para enviar el mensaje del evangelio del reino, de que quién era el Cristo. Y por donde, cuando Cristo partió, ¿verdad? Nosotros vemos a los apóstoles hablando del evangelio del reino. No lo vemos predicando la ley de Moisés. Vemos predicando a Pablo apóstol, dándole vida a esa ley, porque la ley, pues era Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo tremendo y lo hermoso y lo bello. Ahora, quiero que le quede claro lo siguiente. Si Jesús es el autor del evangelio del reino, ¿cuál es la sustancia del autor para predicar la palabra? ¿Quién era Jesús? El Santo de Dios. A ver, vámonos, como dicen algunos, a lo profundo. ¿Cuándo yo tengo que predicar el evangelio del reino? ¿Cuándo lo tengo que predicar? ¿Así nada más? O sea, yo puedo venir de un antro, por decir, una noche anterior, y como conozco a Cristo, pues mañana le comparto la palabra a alguien. Y estoy compartiendo el evangelio del reino, no, porque no lo estoy viviendo. Ni está el evangelio del reino dentro de mi corazón. Lo que yo estoy haciendo solamente es hablar del evangelio del reino. ¿Verdad que usted conoce a los testigos de Jehová? Usted los conoce y ellos te hablan del evangelio del reino, pero no lo viven. Porque no creen que el Espíritu de Dios es Dios y mucho menos creen que el Espíritu de Dios viene a los corazones. No lo creen. Y si el Espíritu de Dios, quien le da vida a la palabra, no está en el corazón de la persona, pregunto, ¿estará hablando del evangelio del reino? Por supuesto que no, porque el evangelio del reino viene acompañado de señales, prodigios y milagros, porque el evangelio del reino viene acompañado del amor de Dios, del amor de Jesús viene acompañado. Pregunto, cuando Jesús compartía la palabra del Señor, ¿cómo la compartía? Lleno de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús va a bautizarse, ¿verdad? Con Juan al Jordán, cuando entra a las aguas y cuando sale de las aguas, dice que se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien estoy, ¿qué? Complacido. Y se vio que venía el Espíritu Santo como forma de paloma y se le metió ¿a qué? A Jesús. Pregunto, cuando tú compartes la predicación del evangelio del reino, ¿tú sientes que estás lleno de Dios? ¿Tú sientes que Dios está complacido de ti? Mira que yo conozco mucha gente que habla del evangelio del reino, pero no lo vive. Tan habla que maltrata a su esposa, la esposa maltrata al esposo, a los hijos a los padres. Y estoy hablando de gente creyente, ¿verdad? ¿Cuánta gente no comparte el evangelio? Y como decía yo, vienen quizá de haberse embriagado, o
o de andar haciendo cosas tremendas, de las cuales usted se puede imaginar. Y así, con todo se comparte el evangelio. ¿Cuánta gente no ha entrado a las congregaciones, como hablo de la mía, del pastor Daniel, gente que viene de otra congregación y pues le hemos dado participación para que predique la palabra del evangelio del reino, pensando que la persona vive el evangelio del reino, y al final del día nos llevamos un chasco, que lo que estaba haciendo era, pues como decimos por acá, jalar agua para su molino, acarrear las almas hacia él y hacer la labor de hacerla de ladrón y salteador. Y la persona hablaba muy bonito, hasta con un tono así como grueso, como impactante. Y esa persona, pues no estaba viviendo el evangelio del reino realmente, sino solamente hablando. Porque el que mata, roba y destruye es Satanás. El que mata, roba y destruye es Satanás. Entonces, yo decía también, ¿verdad?, que en las iglesias, no sé por qué he estado entrando mucho en ese tema, creo que cada lunes entro aquí. Imagínense, amado, que me escucha usted ahí en casita. Usted quizá le pasó, ¿verdad?, que en su iglesia de repente se levantó un varón, una mujer, y se llevó gente de su congregación. Y afuera empezó a hablar del pastor, empezó a hablar de los hermanos, y intentó, pues el que hace eso intenta difamar a la pastora, al pastor, a un líder. Quisiera que la iglesia se desbaratara. Y está hablando de Dios y te dice, ese hombre está mal, esa mujer está mal, porque la palabra de Dios dice. Pregunto. ¿Quién es el que mata, roba, destruye y divide? ¿No es Satanás? Entonces, está hablando esa persona que se está saliendo de la iglesia, que está dañando la iglesia. Está hablando con la naturaleza del diablo. Óiganlo bien, con la naturaleza del diablo, hablando del evangelio del reino. Hablando, no viviéndolo. Pastor, a ver, denos una muestra más clara. ¿Cuántos discípulos tenía mi Señor Jesús? 12. 11, voy a creer por fe, que sí vivían el evangelio del reino. Tenían la naturaleza de Jesús dentro. Por lo tanto, ellos vivían, y cuando soltaban la palabra, ¿cómo cree que salía la palabra? Con amor y con poder. Pregunto, ¿quién era Judas Iscariote? La Biblia dice que Jesús escogió a los 12, y dentro de los 12 escogió a alguien que su corazón nunca iba a cambiar. ¿Qué era Judas? Judas estaba con el Señor, estaba con los discípulos, comía, convivía, en todo lugar estaba. Quizá vio todos los milagros posiblemente. ¿Qué no vio Judas? ¿Y qué hacía? La historia bíblica no nos menciona que él era como el tesorero que traía la bolsa, ¿verdad? Y cuando aquella vez la mujer derramó un perfume muy caro sobre Jesús, pues en un evangelio dice que él fue el que se molestó y que dijo que ¿por qué no fue dado a los pobres mejor con la venta de ese perfume? ¿Verdad? Y le dice ahí que era, pero no tanto que se mortificaba de los pobres, sino porque sustraía de lo que había. Pregunto. ¿Realmente él predicaba el evangelio del reino? Por supuesto que no. Él solamente hablaba del evangelio del reino. Nunca lo vivió, nunca lo entendió. ¿Cuál fue lo que al final vimos? Digo, dice la historia bíblica que hubo un momento que Satanás ahora sí se le metió, pero primero lo controlaba. Todo el tiempo lo controló. Cuando estaban en esa cena del Señor, ¿verdad? Y cuando metió el bocado a su boca, dice que entró Satanás en él. Jesús volteó y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y fue cuando salió corriendo y fue a traer a los alguaciles, a los sacerdotes, y apresaron a Jesús. ¿Cómo? Dice, yo voy adelante y al que yo besare, ese es. Si usted se está dando cuenta, la historia bíblica, dice que Judas fue discípulo del Señor. ¡Wow, pastor! ¡Wow! ¡Qué tremendo!
¿Qué dice la Biblia con respecto a quién es un hijo de Dios? El que habla no. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento en la palabra del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento con promesa. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No habla del amor? Dice, quien ama a Dios y quien ama a su hermano, dice, ha cumplido la ley. Pregunto, ¿amaba Jesús al mundo? Claro, porque la Biblia dice, la Escritura dice acerca del Padre en Juan 3:16, porque de tal manera amó el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? La Biblia dice que Jesús habla todo lo que escuchó del Padre. ¿Y quién era el Padre? El Padre que nos presenta a Jesús es un Dios de amor. Ahí lo dice. Tan amó al mundo el Padre que dio su único Hijo para expiar los pecados del mundo. Si usted no se da cuenta, por decirlo así, la raíz para poder predicar el evangelio del reino, la raíz es el amor de Dios. Aquel que no tiene el amor de Dios en su corazón no está predicando el evangelio del reino. Lo siento, solamente está hablando del evangelio del reino. Aquel que hace señales, prodigios y milagros, pero es un amador de sí mismo. ¿Sabía usted que hay amadores de sí mismo? Sí, hay gente que es amadora de sí mismo. Hay gente, por eso dice en una parte de la Biblia, sea el amor sin fingimiento. Yo he tenido mucha gente que de verdad yo me fui, me sorprendí. Dije, esta persona nunca me amó, nunca amó nuestra congregación. ¿Por qué? Porque siempre, durante todo el tiempo, manejó un perfil como de amor hacia mi persona, como de amor hacia la congregación. Y de repente esta persona se levantó, pero antes manipuló gente y salió. No estoy nombrando personas ni nada. Son cosas que pasan en todas las iglesias. Es más, pasó en el cielo, usted lo sabe. Pasó en el cielo, usted lo sabe perfectamente. Le pasó a Moisés, ¿verdad? Vino el tabernáculo de la reunión y hubo ministros para todo, de música, del servicio del tabernáculo, sacerdotes, ¿verdad? Y usted sabe que había un ministro que no se movía el reino de Dios, no el evangelio del reino, porque el evangelio del reino son las buenas nuevas del nuevo pacto, pero no se movía bajo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al final del día usted sabe que se le levantó a Moisés. Imagínese quién era Moisés, y se le levantó. Ahora imagínense un ministro de aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, un ministro, una persona que estaba ministrando, pero que no amaba a Moisés. Hay gente que se confunde, amado, que me escucha. Y si tú me estás escuchando ahí en casita, quiero decirte lo siguiente: si tú no amas a tu pastor, perdóname, tú no amas a Dios. Creo que así es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios se opone. Imagínese a alguien que se está oponiendo a lo establecido por Dios. Pregunto, esa es una persona que está predicando el evangelio del reino, pero para nada. Porque aquí dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Punto. Entonces, yo he visto mucha gente soberbia, ¿verdad? Que como que dan a entender que no, toda la gloria es para Dios, no para el hombre. Y creen que con eso ya dijo Dios, wow, qué tremendo, ¿ves? A mí me honra y me respeta, pero el que yo le puse, no. A ver, voy a poner algo más claro que dice la Escritura. Dice, el que me ama, dice Dios, el que me ama, mi palabra guarda. No diga que el que me ama, pero mi palabra no guarda, me ama.
Dice, el que me ama, mi palabra guardará. La única manera que hay evidencia que nosotros amamos a Dios es guardar la palabra. Por eso yo digo que aquellos que han dañado iglesias no estaban amando a Dios. No se dieron cuenta que no estaban amando a Dios. ¿Qué es lo que es una persona que solamente habla del evangelio del reino? Porque la palabra de Dios dice, ese hombre, esa mujer está mal. Porque mira, esto, y ese hombre, esa mujer está mal. Por eso yo me voy de la iglesia, porque ese hombre está mal. Y esta persona cree que está hablando del reino de Dios. Perdón, viviendo el reino de Dios, hablándolo, no. Solamente comparte palabra del reino. Decía yo ayer, Saúl mismo, el rey Saúl, perseguía a David para matarlo. ¿Por qué? Porque conocemos la historia que el primer rey de Israel fue Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Por un momento de su vida que se desvió del camino, perdió el reino, el terrenal y el espiritual. Porque fue desechado del reino terrenal que Dios le dio y del reino espiritual. Porque Saúl por un tiempo vivía el reino. ¿Por qué vivía el reino? Porque hasta profetizaba cuando vino el Espíritu de Dios. Porque era el ungido de Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios lo desechó? Se le salió el reino que estaba dentro. Se le salió el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que se le metía a Saúl? Dice la historia bíblica. Un espíritu. ¿Y qué hacía Saúl? Perseguir al rey David, que era el hombre que Dios había dicho, él va a ser el que va a ser. ¿Qué decía David? Dios me libre tocar el ungido de Jehová. Fíjense. Dios me libre tocar al ungido de Jehová. Ya no era el ungido, pero más sin embargo David sabía esos secretos. ¿Y qué hacía Saúl? Perseguía a David. Pregunto, ¿sobre quién estaba el reino ahora? Sobre David. Usted lo sabe perfectamente, que cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David, ya no estaba sobre Saúl. Y así mucha gente en las iglesias que cree que está viviendo el evangelio del reino, pero no lo está viviendo ni lo está compartiendo. Solamente está hablando del evangelio del reino. Eso es lo que yo quiero primeramente que usted lo guarde en su corazón. Hoy en muchas iglesias no se está compartiendo el evangelio del reino. Solamente se está hablando del evangelio del reino. Eso es muy distinto. Usted ha visto que los testigos de Jehová cuando comparten con su atalaya y partes de la Biblia, ¿usted ve que hagan señales, prodigios y milagros? No. Ellos creen que eso fue para los tiempos de Jesús, que hoy ya no hay milagros y prodigios, que el diablo es el que lo hace. Imagínense. ¿Cuál es el reino, el evangelio del reino? Tener el amor de Dios en nuestro corazón, amar al hermano. Y entonces, ahora sí, todo lo que hagamos, ¿verdad? Porque el poder es una herramienta del evangelio del reino. El poder es una herramienta. Usted sabe perfectamente que en las redes sociales se ha escuchado, yo he visto en las redes sociales, ¿verdad? Predicadores de iglesias grandes y teniendo relaciones sexuales. El pastor con jovencitas de la misma iglesia y el varón en ese mismo momento pararse y empezar a hablar. Y tú dices, qué sutileza, o sea, impresionante. Pregunto, ¿usted cree que ese varón que tenía relaciones sexuales, estando casado y con varias jovencitas, estoy hablando de un pastor colombiano, no voy a decir nombre, ¿usted cree que cuando se paraba estaba predicando el mensaje del evangelio del reino? Claro que no. Tarde que temprano reventó ese cohete. Y entonces, ¿bajo qué es lo que tenía ese hombre adentro? ¿Qué es lo que salía como sustancia? Porque el evangelio del reino se predica con la sustancia de Jesús metida.
Les pongo otro ejemplo. Yo decía, ¿se acuerdan cuando la historia bíblica habla acerca de la mujer que fue descubierta en el adulterio? ¿Qué hicieron los fariseos? Corrieron, la atraparon así, la llevaron desnuda, semidesnuda, y donde estaba Jesús fueron y se la botaron. Ahí se la botaron. Le dijeron, mira, esta mujer fue agarrada en el mismo lecho del adulterio. Y la palabra de Dios dice que las tales hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué pues dices? Ahora, fíjate bien. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas que solamente hablaban del reino de Dios. Porque ellos no hablaban del evangelio del reino, ellos hablaban del reino de Dios, de la ley. Se la botaron. Pero vivían el reino dentro de su corazón, por supuesto que no. Pero van y se la botan a alguien que ya andaba predicando el evangelio del reino y que vivía el reino porque él estaba con Dios. Imagínense. Ahora, pónganme bien atención. Los fariseos eran maestros de la ley, personas que hablaban del reino de Dios. ¿Y Jesús quién era? Una persona que vivía y hablaba del reino. Entonces, ¿lo llevaron para qué? Para tentarle. ¿Quién es el tentador? El diablo. ¿Pero cómo estaban hablando? Palabra del reino. ¿Qué estaban diciendo? Porque escrito está, escrito está. Lo atrapamos. Y cuando diga, hay que matar las pedradas, le traemos los alguaciles y le decimos, él ordenó que la mataran. Todos sabemos eso. ¿Pero qué dijo Jesús? Tienen toda la razón, todos ustedes tienen toda la razón. La ley dice, tienen toda la razón, la ley dice. Ahora está hablando ¿quién? Aquel que vivía el reino. Que tenía el reino de Dios metido, el reino del Padre. Pues él es Dios, ¿verdad? Tienen toda la razón. Pero yo digo que cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, tírale la primera piedra. Ahora, guárdate bien esto que te voy a decir. ¿Tú crees que nada más fue que porque dijo así y, sí, yo? No. Cuando alguien tiene el reino, su palabra sale con la sustancia del poder del reino y penetra los oídos, amado que me escucha. Y entonces, ¿qué te hace? Te redarguye, te reprende. Y cuando dijo, el que esté libre de pecado, inmediatamente yo le aseguro que uno dijo, no sé, yo ayer anduve con una que no era mi mujer. Y otro hecho, no, yo acabo de robar. No, yo metí un tremendo chisme. O sea, en su mente le empezaron a venir que toda aquella porquería que ellos andaban haciendo. Pero hablando del reino, el que esté libre de pecado tiene razón, que le tira la primera piedra. Dice lectura bíblica que desde el más grande hasta el más pequeño, porque ya así es como se contamina, botaron la piedra. Entonces Jesús voltea y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿No están? No, Señor. Le digo, ni yo te condeno. Ponme atención. Ni yo te condeno. Vete y no peques, ¿qué? Más. Tú te estás dando cuenta de dos posturas. De alguien que vivía el evangelio del reino, pues era el autor. Y alguien que no lo vivía. ¿Tú te das cuenta cómo es? ¿Por qué actuó así mi Señor Jesús? Porque el amor del Padre estaba enteramente en él. Y si hay amor, ¿qué hay? Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. He ayunado toda la semana y he hecho todo para el templo, pero no tienes misericordia, no tienes amor. Y dice la Escritura que si no tienes amor, nada eres. Por muy bonito que hables del evangelio del reino, si no tienes amor, nada eres. ¿Cómo se debe predicar el evangelio del reino? Con la sustancia misma de Jesús. ¿Cómo tenemos eso? Cuando estamos orando, yo en mi caso, a mí me ha gustado orar de madrugada. No tengo hora. Lo mismo a las 4, a las 3, a las 5.
quizás a veces a las 6 de la mañana, pero siempre entre 4 y 5, más o menos a mi hora. ¿Y saben qué es lo que yo hago? Yo no me levanto y digo, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo recuerdo y necesito y pido, tal. No. Yo normalmente, siempre que me levanto, voy a hacer pis al baño, siento, me quedo quieto y lo primero que le digo, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor, te fallo. Y le empiezo a adorar con palabras, no con cánticos. Y le empiezo a adorar. En ese momento, amado, que me escuchas, yo siento que la presencia en esa madrugada baja sobre mi vida. Siento que se me ponen los pelos parados. Siento hermoso. Hay momentos que se me escurren las lágrimas. Digo, Señor, gracias por tantos errores que soy, porque te fallo. Pero ¿sabes yo por qué hago eso? Porque naturalmente siento amar a Dios, pero también porque yo sé que cuando yo le estoy amando, Él está derramando de su amor sobre mi vida. Entonces, cuando yo hablo la palabra de Dios, yo sí puedo decir que predico la palabra, el evangelio del reino. Yo sí puedo decirlo. Pero usted es un hombre que ha fallado. ¿Quién está diciendo que el evangelio del reino se predica con perfección? Se predica con obediencia, amado, que me escuchas. No hay nadie, no existe nadie que predique el evangelio del reino con perfección. Solamente Jesús, pero sí con obediencia, porque Pedro, Pablo, Juan y muchos discípulos hasta hoy, que la hemos regado, pero amamos a Dios con todo nuestro corazón y sabemos que estamos predicando ¿qué? El evangelio del reino con la misma sustancia de Jesús. No sé si quiere decir algo. Sí, me gustaría compartir también algo con ellos. Fíjese que el sábado, pastor, estaba tomando yo lo mismo que usted compartía el viernes en la iglesia y posteriormente el domingo. Y el sábado también lo compartimos aquí un poquito, hablamos acerca de esto. Y a mí me llamó mucho la atención porque Juan, que estaba en la isla de Patmos, fue que tuvo esa relación con el Señor muy íntima y le dio lo que fue el Apocalipsis. Pero también escribe las 3 cartas a las iglesias, las 3 cartas, primera, segunda y tercera, Juan, que nos enseñaba a esas iglesias que estaban ahí cerca. Y me llamó mucho la atención porque, dado el tema de esta mañana, ¿verdad? Hablaba usted el día lunes pasado acerca de tercera de Juan, capítulo 1, verso 9, donde apareció un personaje llamado Diótrefes. Ese famoso hermano llamado Diótrefes, dice Juan Apóstol, lo sabía, que era un líder y que le gustaba llevar ese liderazgo, estar por encima de todo y que se hiciera lo que él quisiera hacerse, pues, que no podría nadie estar por encima de él. Había orgullo, ni Juan, soberbia y arrogancia. A tal manera que dice aquí Juan, en su carta escribió, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice, no quiere recibirnos allí. Dice, y si viene algún hermano enviado, no lo recibe. Pero si alguien de la iglesia decide recibir a los hermanos que hemos enviado nosotros, dice que no los deja entrar de nuevo a la iglesia. O sea, dice que con palabras parloteadas y malignas habla a la gente, sí, para ponerlos en su contra. De Juan. Nomás imagínate, ahora. Adelante. Ahí le vas a llegar en esa parte, a lo que yo te quiero decir ahora. Aquí estamos viendo 2 sustancias. Uno hablando del evangelio del reino, pero otro viviendo. Así es. Imagínate, yo decía, ¿no? La sustancia que había en esas 3 cartas que le enviaba a las iglesias de Asia. Así es. ¿Me explico? Sí. ¿Y cuál era el punto central? El amor. Al Padre, llámense unos a otros. Así es. ¿Y qué hace el otro? Dividir, maldecir. Dice, y malignamente aún habla hasta de mí. Imagínate. ¿Pero de qué hablaba? Del evangelio del reino. Hablaba, pero no lo vivía. Entonces, encontramos a Diótrefes hablando del evangelio del reino. Y encontramos a Juan Apóstol viviendo y hablando del evangelio del reino. Correcto, sigue adelante. Y es que mire, es importante porque el tema es el verdadero evangelio del reino. Y también comentaba usted ayer en la iglesia, y yo lo comentaba el sábado lo mismo, y el pastor el viernes atrás, y me llamó mucho la atención lo que dijo, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y lo curioso, hermanos, en Cristo que nos están escuchando, es que a veces nos decimos tener a Cristo, ¿no? Y vivir
el Evangelio de Cristo, pero no lo manifestamos. ¿Y cómo sabemos que se manifiesta? Por el amor, como decía Juan en sus cartas y como lo decían todos los apóstoles. El amor es el que se debe de manifestar entre unos y otros. Y voy a tomar tantito la misma carta de Juan, en primera de Juan, ahí mismo, lo leyó también el pastor y es importante resaltar. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Cierro aquí con para así. Nosotros sabemos, ahí mismo en la carta de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo que quiero decir yo que lo triste de la realidad que hoy vivimos es que desafortunadamente muchas personas predican el evangelio, sí, palabras de Jesús, pero le añaden de lo que hay en su corazón y un corazón maligno. Como Diótrefe. Así es. Como Coré. Así es. Como Judas. Así es. Siempre va a buscar meter de su cosecha. Es triste escuchar, pastor, que a veces muchos hermanos de aquí de los Robles, hablando de los hermanos, no te hablan porque no estén de acuerdo en lo que tú estás compartiendo. ¿Qué problema hay si cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que está sembrando en su corazón? Se supone que el reino de Dios o el evangelio verdadero del reino es el que nosotros sembramos aquí en nuestro corazón, porque de aquí de nuestro corazón es lo que vamos a transmitir a las demás personas. ¿Sabes por qué? Porque se comparte, porque lo único que hablan es del evangelio del reino, pero no lo viven. Por eso es que muchos hermanos, ¿verdad? Aunque no del todo se mueven en lo que nosotros concebimos, tienen una buena relación contigo. Así es. Igual conmigo. Así y te respetan y dicen, ay, el pastor Dani. Sí. Y dicen, qué bueno que cambió su vida. Bueno, el evangelio lo lleva algo distinto o mucho, pero qué bueno que está en Cristo. Y se respeta. Eso vive, ella vive en el reino, porque hay amor en su corazón, porque se respeta la obra de uno, la obra que está haciendo el otro, y es que es más que visible. Y eso hoy, que lo triste es ver y escuchar. Yo he visto y he escuchado hermanos de verdad que ni te voltean los ojos y te ven con ojos de odio y de resentimiento. Y digo, ¿yo qué le hice? No le he hecho nada. Y tú le saludas y ni te dicen nada. Pues que Dios te bendiga. La paz la sigo teniendo yo en mi corazón, como dice el Señor, el gozo lo sigo teniendo yo en mi corazón. Sí, porque le vamos a rendir cuentas a Dios, no a las personas. Entonces, si el tema, el verdadero evangelio del reino, ¿qué es lo que vino a transmitir el Señor Jesús? Como decía usted, pongan el ejemplo de Jesús, tomen el ejemplo de Jesús. Es Pablo apóstol lo que hizo, mi respeto, Juan y cada uno de los apóstoles. Usted lo ha dicho muchas veces. Mi respeto es para ellos, pero el ejemplo a seguir es Jesús. ¿Y cómo Jesús caminó en la tierra? Porque decía Juan, así como Jesús estuvo caminando en la tierra, así nosotros tenemos que caminar. Pero no caminar como a veces nosotros pensamos, ay, hacer esto o verse así como él humildemente, externamente. No. Las obras que Jesús tenía en su corazón, cómo era misericordioso con la gente, cómo era una persona justa, cómo era una persona llena de fe, de integridad, una persona que ahí estaba demostrándole el amor a los que necesitaban, no como los escribas y los fariseos, pastor, que por un lado los escribas y fariseos hacían, entre comillas, el evangelio del reino, pero no lo vivían en su corazón. Es la esencia que estamos tratando de transmitir esta mañana. Entonces, yo cierro mi participación para seguir dando al pastor participación, ¿verdad? Comentando lo que nos relata Jesús en esa parábola donde nos dice que en su momento va a estar delante de la presencia de Dios y su juicio va a ser como aquel que separa las ovejas de los cabritos, ¿no? Y que en su momento les dirán los de su derecha, benditos de mi Padre, a las ovejas, entren al reposo de su Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel. ¿Y a qué hora te lo hicimos? Porque se lo hiciste a uno de mis más pequeños, me lo estabas haciendo a mí. Mientras que los de su izquierda, a las ovejas, les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Pero en qué momento no te vimos? Dice, porque no me diste esto, no me diste aquello. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Pero si en tu nombre profetizamos. Pero si en tu nombre hicimos aquello. Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí lo curioso está en esto, que ahí es donde vamos a chocar con pared. Amado hermano que nos estás escuchando, si tú estás en el camino del evangelio del reino, se tiene que manifestar el amor hacia los demás, sea la postura en la que esté el otro hermano, porque a lo mejor tú lo ves caído y lo terminas de apachurrar,
O a lo mejor tú lo ves caído y le tiendes la mano porque está necesitando que le tiendes la mano. O te está pidiendo ayuda y le estás levantando la mano. Pero lo curioso, que aquí, y yo hablo del pueblo de los roles donde vivo, que tenemos mucho, pero muchos trabajos que hacer, hermanos en Cristo que me están escuchando, por la misma razón. Porque no eres como yo o es que no haces lo que yo. Si Dios te dijo que hicieras de esa manera las cosas, hazlas tú y deja que el otro Dios le guíe y las haga a la forma que Dios le está haciendo. Al final de cuentas se tiene que ver si hay amor o no en tu corazón. Así es, ahí va. ¿Qué era la evidencia? A ver, ¿qué era la evidencia de que Pedro apóstol compartía el verdadero evangelio del reino? ¿Usted cree que la verdadera evidencia de Pedro apóstol era que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos? ¿Usted cree que esa era la verdadera esencia? No, esa no era la verdadera esencia. Esa era la herramienta, el poder de Dios para sanar, para salvar, para cambiar, para transformar. No. ¿Qué pasó en un momento que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y se le queda mirando a Pedro, Señor, ¿tú sabes que te amo? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ah, esa era la verdadera esencia por el cual Pedro era usado con el verdadero evangelio del reino. Porque tenía bien metido adentro el amor de mi Señor en su corazón. Y por eso él no hacía nada malo. Mire, aquí dice en Mateo 13:10, dice así. Mateo 13 dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo, porque a vosotros, oigan bien atención, digan, ya iba a decir, diga discípulos, porque estoy acostumbrado a la iglesia, no. Está hablando con los discípulos. Cuando leí el primer texto, decía, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin, era una contestación que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Y aquí estaba hablando con sus discípulos. Y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué le hablas con parábolas? Jesús le respondió y le dijo, porque a vosotros, ¿a quién? A los verdaderos discípulos. ¿A cuáles? A los que están pegados con él. Oye bien lo que te digo. A los que están pegados con él. ¿Cuántas veces los fariseos no se pararon a escuchar el mensaje del Señor? ¿Y qué hacían? Criticarlos, juzgarlos, perseguirlos, a ver si caen en la trampa. Estaban escuchando. Miren lo que es aquí dice. Porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el asunto que muchos no entienden. Hablan del evangelio del reino de los cielos, pero no lo han vivido en sí, porque no está el amor de Dios en ellos. Y cuando el amor de Dios no está en nuestros corazones, de verdad se lo digo así, usted no está predicando el verdadero evangelio del reino. Usted está quizás compitiendo. Usted quizás está demostrándole a la gente a que sepan que yo sé. Así como Diófrates. Sí. Porque mire, ¿qué es lo que vemos en las redes? No. Amén. Aman en las redes. Amén. Que ven un pastor que tiene miles de gentes. Falso profeta. Porque ya vieron lo que digo. Mire, la palabra de Dios dice. Y tenemos que manifestar a los falsos profetas. Mira, muchas veces esos criticones no tienen ni siquiera célula familiar. Oye lo que te digo. Muchas veces hay criticones en las redes sociales que no tienen ni célula familiar. Pero lo siguen miles. Porque son miles. Y dicen, sí, qué bueno, hermano. Qué bueno que usted está manifestando. Y que... Yo me pregunto si el evangelio del reino está metido en su corazón. Así es. Yo me pregunto. Dice que tenemos que salir a predicar el evangelio del reino. ¿Qué? Al mundo.
Le voy a hacer una pregunta. Si la imagen a seguir del evangelio, si la imagen a seguir del verdadero evangelio del reino es Jesús, yo les pregunto, ¿cuándo Jesús se puso a criticar a los fariseos? A los fariseos nunca los criticó. Cuando los perseguían, les decía su precio lo que vale. La verdad, así es. Eso es muy distinto. Cuando te atacaban, te estaban defendiendo. Sí. Miren, le voy a decir como yo. Fíjense, ¿cómo es el diablo? Porque es mentiroso y es astuto. Yo tengo gente en mi congregación que se ha salido. Porque sabemos que el pastor anda hablando de nosotros. Lo que yo ando hablando. No, yo me ando defendiendo. Eso es muy distinto. Digo en una ocasión, la primera persona que estuvo conmigo que se salió y me llevó 30 gentes. Me llevó 30 gentes de la iglesia. Antes de salirse, esta persona le dijo a un familiar suyo que también estaba conmigo, es que anda hablando de mí. Y viene su familiar y me dice, es que dice ella que usted anda hablando, que yo estoy hablando de ella. No, yo no estoy hablando mal. Ella está haciendo esto. Pues tiene razón. Entonces estoy hablando mal. No, estoy diciendo la verdad. ¿Que está haciendo qué? Dividiendo la iglesia. Visitando a la gente en las casas para sacar a la gente y decir que yo estoy mal. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando esta muchacha, esta persona, la expulsé, se fueron 30 gente con ella. 30. Pregunto. Me imagino que les estaba hablando del evangelio del reino. No, les estaba hablando palabra del evangelio del reino. Porque obvio que tuvo que eso. Porque mira, aquí está escrito, el pastor está mal. Sálganse. ¿Quién es el que divide? Mata y destruye. Satanás. Pregunto, ¿no hacía eso Judas Iscariote? La Biblia dice que mandó de 2 en 2 a sus discípulos. Y Judas tuvo su pareja para salir a predicar el evangelio. Ahí va Judas a predicar el evangelio del reino. Pero lo vivía, ¿no? Es más, yo pienso que quién sabe desde cuándo tenía ya en su mente, este hombre ya me estorba. Si a mí ya me siguen las masas, yo oro por los enfermos también. ¿Cómo para qué quiero ya a Jesús? ¿Por qué creen que lo entregó? Porque estaba agarrando dinero, porque no lo dejaba hacer lo que quería hacer. Y eso pasa exactamente en muchas iglesias. Que alguien se levanta porque no se le deja hacer lo que quiere hacer. Perdón, pastor, es muy triste, la verdad. Estamos en un pueblo, pero esto lo vivimos. No es algo nuevo, es algo que siempre se ha vivido y está en la Biblia establecido, que así pasa y tenemos que cuidar de vivir el evangelio del reino. Al menos acá en Los Robles es muy dado esto, ¿verdad, hermanos que nos están escuchando? Que no debe de ser así. Así es. Si hay hermanos que están congregándose o están empezando a conocer de Dios en cierto lugar, ese hermano, esa hermana que lo está evangelizando, está diciendo, hermano, mire, yo te encontré que estabas botado en las drogas, estabas caído, estabas enfermo y te estoy dando palabra de Dios, estoy tratando de enseñanza para ayudarte a levantar. ¿Por qué nos acercamos a otras personas a querer ser pie de tropiezo tratando de confundir al hermano y mañana pasado ni el hermano ya no sigue el evangelio o ya no sigue a Cristo Jesús porque venimos a alguien más a meterle mentiras? Hay tanta gente con necesidad para trabajar con esas personas que no conocen de Dios. ¿Por qué ir a buscar a las que ya están conociendo o están en una iglesia establecida? Uh-huh. ¿Por qué? Esa sería una pregunta. ¿Por qué hermanos hacen eso? Y es triste, pero la realidad es eso. Siempre hermanos que están queriendo buscar, siempre llegan otros de por otro lado. Entonces el amor de Dios no está en el corazón de ellos. Quiero pensar, claro, según lo que le dice la palabra. No están predicando el verdadero evangelio del reino. Y ahí hay que tener cuidado porque dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre no es dividir. La voluntad del Padre fue amarnos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros. Y pastor, quiero aprovechar esta cápsula, este momento, para decir, porque pues muchos que hoy en día nos están conociendo a través de estas redes sociales, a través del internet y nos están conociendo, bueno, aquí al menos en el pueblo de Los Robles hay hermanos en Cristo que de verdad de buen corazón y que saben que es el amor de Dios. Hoy en día, hermano, pastor, cosas que antes no, porque había una confusión o un velo que no me conocían realmente como yo era. Hablo de mí porque pues vivieron en Los Robles, he crecido en Los Robles. Y porque te estaban malinformando quizás otros pseudo hermanos. Malinformando de mi persona, pero hoy en día que escuchan, que ven, no, hermano, no, es diferente. Entonces, tú que hoy no me estás viendo
personalmente, ¿verdad? Que nos estás escuchando vía radio, tú estás escuchando lo que sale de nuestros corazones. Así es. No estás viendo las apariencias, hermano, por favor. Tú estás escuchando lo que sale del corazón. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Por eso vemos que hoy en día, hermano, que con amor, hermano, Dios te bendiga, o hermano, Dios me lo bendiga. Pero hay otros que de plano ni tan siquiera, hermano, bueno, pues que Dios lo bendiga al final de cuentas, ¿no? Pero vemos, amado hermano, que ese problema no lo pasamos tan solo nosotros, sino lo están viviendo o siempre lo han vivido y está establecido en la palabra, pastor. Sí, así está escrito en el 13:13 de Mateo. Dice, por eso les hablo por parábolas. Amén. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Estamos? Entonces, por eso hay una parte de la escritura que dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Yo por eso muchas veces le he dicho a la gente, ¿cuántos son 3 por 3? Y la gente dice, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. ¿Y por qué 3 por 3, 9? Porque así me lo enseñaron. ¿Pero por qué 3 por 3 es 9? No, sí son 9 porque ahí está en la tabla, pero ¿por qué? 3 por 3, 9 te la sabes, pero no entiendes por qué son 3 por 3, 9. Si tú sumas 3 veces 9, 3 por 3 te da 9. Sumas 3 veces 3 y te da ¿cuánto? 9. Por eso 3 por 3 es 9. Ya lo entendí. Por eso es, pero entiende lo que lees. Entonces muchas veces la gente se sabe la escritura. Escrito está. Como los fariseos. Se sabían la escritura. Ahí está la mujer adúltera. Hay que matar las pedradas. Pero no la entendían. Que también tiene que ver ¿qué? Amor, misericordia. ¿Por qué? Porque hoy existe el espíritu del fariseísmo predicando el evangelio del reino. Muchísima gente. Y te va a decir porque este pastor, esta pastora, este hermano, mira, porque mira lo que dice la palabra. ¿Está mal? ¿Sí me explico? Pero la persona que está haciendo eso no se está dando cuenta que ella es la que está mal. ¿Por qué? Porque está juzgando a su hermano. Yo decía en la iglesia, ¿verdad? Que en mi persona, el pastor Daniel lo ha visto. Aquí ahora sí, como dicen, ¿verdad? El pastor Daniel, pues, es un hijo espiritual mío. Y bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Hasta el día de hoy, permanece conmigo y ha estado en el pastorado. Lo ha entendido. Ha visto mis errores, pero sobre todo, él ha visto más mi corazón, quién soy. Cómo yo me muevo. Yo trato, como dice la Escritura, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Qué justicia? Cuando andamos caminando en la palabra. Yo trato de ser una persona íntegra, amado, que me escucha. Miren, en la iglesia, ¿cuánta gente yo no he levantado formado? Como decía yo, llegaron apestosos como un día yo llegué. A mí me recibieron apestosos del mundo, podrido, me recibieron. Y alguien dio todo por mí. Me amó, me cuidó, me procuró, me formó. Tuvo paciencia para conmigo. Le fallé aún, me equivoqué y vámonos, levántate, vámonos, levántate. Y gracias a esa persona, que fue mi pastor, ¿verdad? Y padre biológico, por cierto, hoy soy lo que soy. Así es. Pero si él me ha dicho, eres un pecador, te vas a ir al infierno porque la Biblia dice. Ese solamente predica el evangelio del reino, no está viviendo. Y yo he hecho lo mismo. ¿Cuántos no llegaron conmigo sin conocer el Señor? Venían pero perdidos del mundo. Yo les di su chiche, su mamila espiritual. Fueron bebés, fueron niños, fueron adolescentes, adultos. Yo los bauticé, yo los casé, los formé, les di en el nombre de Jesús ministerio. Los amé como no tiene idea. Tan los amé que me forcé para que se levantaran y algunos fueran pastores, imagínense. Los centré y Dios me dijo, y ahí estaba yo todavía en ese tiempo. Y al final, ¿qué pasa con algunos? Se van, te maldice y empiezan a sacar y a decir y un sinnúmero de cosas y te da dolor en tu corazón porque tú dices,
me equivoqué. Esta persona solamente hablaba del evangelio del reino, pero no la vivía. ¿Por qué? Porque no se acordaron todo lo que yo hice. ¿Tú te imaginas cómo puede ser un hijo biológico cuando sus padres dieron todo por él en sus posibilidades y que después, ya que fueron grandes, por todo lugar dijeron, es que usted no sabe lo que es mi padre, y mi padre es un desgraciado, y mi madre? Y aquellos que vieron todo dijeron, no, pero espérate, este hombre está mal, es un ingrato, es un malagradecido. Son naturalezas. A eso voy. ¿Qué naturaleza? ¿Con qué naturaleza tú estás compartiendo el evangelio del reino? ¿Con la de Dios? ¿Con la de Jesús? ¿O con la que tenían los fariseos? Porque Jesús le decía, vuestro padre es el diablo. Así le decía Jesús a los fariseos. Y hablaban de Dios. Compartían el mensaje del reino. Imagínense. Y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo. O sea, si vuestro padre es el diablo, son hijos del diablo. Por eso la Biblia habla de ¿qué? Del trigo y la cizaña. Y si está hablando que están dentro, pues son los dos que nacen en una iglesia. Los dos hablan de Dios. Los dos tienen apariencia de cristianos. Pero uno sí tiene la sustancia del Dios viviente y el otro tiene la sustancia, pero del mismo enemigo. Así que, amado, que me escuchas, mucha gente no ha entendido. Dice 13:14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perseveréis. ¿Cuántas veces yo no he dicho, yo lo veo en el internet, amado, que me escuche, yo lo he dicho muchas veces, tengo 41 años en este asunto del Señor. Y yo veo cuando alguien es inexperto y está hablando y diciendo, digo, no, tienes que madurar. Pero por lo menos le veo su sustancia, que sí está compartiendo el evangelio del reino. Y quizá equivocado. Y a todos nos pasó un día. Yo creo que cuando yo comencé a pastorear, pienso que me equivoqué varias veces. Y en algunas ocasiones decía, hermanos, ¿se acuerdan cuando le dije eso? No, no fue del todo así. Me equivoqué en esto, quiero corregir. Y eso es honestidad. Así que, amado, que me escuchas, que te quiero yo invitar a que prediques el evangelio del reino como Jesús y los apóstoles y sus discípulos predicaban. Pastor, pero ¿cómo yo le puedo hacer? Yo dije ayer domingo, lo único que tú tienes que hacer en tu casa o en un lugar que estés solo, o salte, camina, vete a un campo por ahí y levanta tus manos al cielo, pídele perdón al Señor, porque quizás tú sabes que esta palabra te llegó y dile, Señor, ¿podrías perdonarme? ¿Podrías meter tu mano y arrancar de raíz todo aquello que estorba que yo pueda ver el verdadero evangelio del reino? Para que yo pueda predicar el verdadero evangelio del reino. Saca todo lo que no sirve, saca, pero díselo con todo su corazón. Y pídele perdón a todo aquel que hayas dañado, pero pídeselo de corazón al que hayas dañado. Y si lo dañaste en gran manera, ves y pídele perdón. Pero con todo tu corazón y trata de no volverlo a hacer. Recuerda, cierro mi participación enfatizando, no es lo mismo hablar del evangelio del reino que vivir predicando el evangelio del reino. Aleluya. Amén. Pues bueno, ahí está en esta noche el tema. Y yo voy a cerrar rápido mi participación con 1 Juan 3:12, 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Usted dirá, ¿por qué enfatizan mucho los hermanos o constantemente están haciendo comparación entre unos y otros, los justos, los injustos? Porque ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino es hacerte ver y comprender en tu corazón que Jesucristo vino a libertarte y a romper todas esas confusiones y cadenas que nosotros traemos arrastrando por estar separados de Dios. Ese es el evangelio del reino, se te habla con la verdad, donde dice la palabra, y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y dice aquí Juan más adelante, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, lo hablaba también el pastor. ¿Y por qué causa los dos? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y se presentaba Caín delante de Dios, ofrendaba delante de Dios, se presentaba junto a su hermano y veía a su hermano como con odio. ¿Y cómo veía Dios a Caín? Que sus obras eran malas y era del maligno. O sea, no hay forma que pueda engañar. Y yo quiero decir que si algo me faltó por ahí, pueden ver mi predicación también de ayer, ¿verdad? De ayer domingo fue basada en lo mismo. Está en Antonio de Castro Campos, ahí lo puede ver predicaciones el día de ayer, amén. Así que bueno, amados, pues de verdad y de corazón esperamos que cada día que usted no tenga la oportunidad de escucharnos, pues usted medite en su corazón, ¿verdad? Si Dios es el que está hablando o no, y al final del día usted va a ver en nuestras vidas y en lo que está pasando a nuestro alrededor, si es cierto o no, amén. Así que de nuestra parte, pastor, es todo. Le damos las gracias a Dios también. Bueno, a mi hermanita Mari Carmen Díaz también, que estuvo por ahí viéndonos, un fuerte abrazo. Los radioescuchas que estuvieron también escuchando, que Dios me los bendiga muchísimo donde se encuentren. Nos vemos en la siguiente emisión, si Dios lo permite, el sábado 9:30 de la mañana estamos aquí. Y de igual manera, el lunes 8 de la noche estamos aquí con ustedes. Amén. Bendiciones. Un fuerte abrazo, bendiciones.